Y bueno, ya que mi prueba de personalidad salió baja en extroversión, se me ocurrió hacer un podcast para comunicar ideas acerca de hábitos saludables, de ejercicio y actividad física y salud. Y ya vamos por el episodio número 35 de Pensando Entrenando. Les habla nuevamente Aníbal Araúz. Y esta vez vamos a hablar de resistencia a la insulina, que lo he mencionado no muy profundamente en otros episodios y que probablemente es la epidemia más grande de la que no has escuchado. Escuchaste de COVID, escuchaste de otras cosas de forma masiva, pero nunca o casi nunca de resistencia a la insulina. Y el propósito de hoy es cubrir qué es insulina, qué es resistencia a la insulina y cómo afecta a tu vida. Y más importante que eso, qué puedes hacer al respecto para que no te impacte o para revertir condiciones de salud. Así que empezamos definiendo qué es resistencia a la insulina, y básicamente es una pérdida de eficiencia de esta hormona en transportar glucosa del torrente sanguíneo hacia la célula. Recordemos que la glucosa es necesaria para producir energía y que cuando se produce esta energía, la célula es capaz de ejecutar su función o sus funciones en caso de que tenga más de una. Pero primero, ¿qué es una hormona? Porque hablo de insulina y hablo de funciones, pero no entendemos aún lo básico que es exactamente qué es una hormona. Y la hormona no es más que una proteína producida por un órgano que actúa generalmente en otro u otros órganos. En el caso de la insulina, esta proteína se produce en el páncreas por las células beta, viaja a través del torrente sanguíneo hacia muchos tejidos, creando una puerta de entrada en los receptores de la membrana celular para que esa glucosa logre entrar, de nuevo desde la sangre, hacia la célula produciendo energía. Y cuando hay resistencia a la insulina, a pesar de que la insulina se produce en el páncreas, ella no es capaz de insertar esa glucosa y comienza a acumularse en el torrente sanguíneo. Y al final, si esta condición persiste, se diagnostica diabetes tipo 2, enfermedad de Alzheimer y otros trastornos. Y la resistencia a la insulina es un problema global. Actualmente afecta aproximadamente el 80% de las personas en países en desarrollo. Y aunque antes solía vincularse con la prosperidad o con alto ingreso económico, actualmente se extiende a cualquier nivel, a cualquier estrato socioeconómico. Importante que personas que tienen resistencia a la insulina, muy posiblemente, en muchos casos, no saben que tienen esta condición. Y no lo saben hasta que se diagnostica una diabetes tipo 2, por lo general. Y como dije, la célula deja de responder a la insulina y afecta múltiples tejidos. Y tengo acá una infografía que me detalla cómo afecta a diferentes órganos. El cerebro, por ejemplo, usa la glucosa para energía y para el crecimiento de las neuronas. Si hay resistencia a la insulina, hay niebla mental, dificultad de aprendizaje. En los oídos se requiere energía para escuchar. En el corazón, para regular el tamaño del corazón y el gasto cardíaco o la capacidad del corazón de bombear sangre. El músculo, para que sea capaz de contraerse. En la grasa, para guardar grasa, crecimiento y conversión de glucosa. El hígado, para guardar glucosa para posterior uso y producción de tejido adiposo o grasa en forma de triglicéridos y en forma de LDL. En glándulas sexuales, testículos y ovarios, la glucosa es necesaria para función hormonal normal, tiene que ver con fertilidad. También en el hueso, si hay resistencia a la insulina, no hay un crecimiento adecuado del tejido óseo o puede haber pérdida de huesos si hay resistencia a la insulina. Y los nervios, obviamente, se requieren como energía para un impulso nervioso adecuado. Se destaca que aunque los niveles de glucosa sean normales en un examen
en una prueba en ayunas, puede existir resistencia a la insulina. Esto se debe a que es un mecanismo o una patología que se desarrolla a través del tiempo hasta que llega el punto en el que esa insulina no puede más en llevar o transportar esa glucosa del torrente sanguíneo hacia la célula nuevamente, y en ese momento comienza a acumularse y es cuando vemos que nuestros niveles de glucosa son anormales, y generalmente en ese momento es cuando se sospecha de que hay un problema, un trastorno, y se diagnostica una prediabetes o una diabetes tipo 2. ¿Qué sucede cuando la insulina está elevada permanentemente? Se inhibe primero el uso de las grasas, se incrementa la reserva de grasa, o sea que en vez de utilizarlas para energía se comienza a guardar. Se inhibe el uso de glucógeno hepático, que es la forma en la que la glucosa se guarda en el hígado para uso posterior, y se incrementa la reserva de glucógeno. También se inhibe la autofagia, que es una muerte programada celular. Cuando la célula no está funcionando bien o es senescente, ella tiene que de alguna forma suicidarse, y esta eliminación de células defectuosas se inhibe cuando hay hiperinsulinemia o niveles altos, anormales y prolongados de insulina en sangre. Para dar contexto, voy a mencionar un poco las estadísticas, primero de Panamá, que es el lugar donde yo vivo, y se estima que del 20 al 25% de las muertes registradas por año se relacionan con hipertensión arterial. Esta estadística es del año 2021, citada en la descripción. Y menciono hipertensión porque la causa principal de hipertensión es la hiperinsulinemia o resistencia a la insulina, que veremos más adelante. Otra estadística: a nivel nacional, los resultados de los censos de salud preventiva indican que hay prevalencia de diabetes del 14%, que en números enteros se estima que son aproximadamente 200.000 pacientes con diabetes tipo 2 en el país. Y este número es del 2020, reciente. También las enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, que por lo general tiene que ver con hipertensión, con diabetes, insuficiencia cardíaca y dislipidemia, demandan mucho de los servicios de urgencia. Esto representa un impacto al gasto público, y obviamente el personal médico no se da abasto con esta cantidad de pacientes enfermos de estas patologías. Y un informe presentado por las Naciones Unidas del año 2023 revela que en Panamá el 73% de los adultos padece de sobrepeso. Y mencioné diabetes, mencioné hipertensión, mencioné obesidad. La última estadística es del 2023. Y se preguntarán por qué hablo de esto si el podcast es de resistencia a la insulina. Y la sencilla razón es que la resistencia a la insulina es la condición precursora de todos estos problemas: diabetes, hipertensión y obesidad, conocido como síndrome metabólico. Otras estadísticas ahora a nivel mundial es que la resistencia a la insulina se presenta en un 80% de la población mundial actualmente. En 2016, un 39% de adultos de 18 años o más, 39% en hombres y 40% de mujeres, tenían sobrepeso. En el 2016, alrededor de un 13% de la población mundial tenía o sufría de obesidad. Y entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de obesidad se ha triplicado. Esto es impactante para pensar. En solamente un espacio de 50 años se ha triplicado, menos de 50 años se ha triplicado la obesidad. En África, que usualmente relacionamos África con desnutrición, el número de menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado cerca de un 50%. Entonces, posiblemente la desnutrición queda como un problema secundario si lo comparamos con la obesidad actualmente. En 2016 habían 124 millones de niños, personas entre 5 y 19 años, con obesidad. A nivel mundial también el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes
que la insuficiencia ponderal, que es básicamente falta de nutrición, falta de comida. Casi la mitad de los hombres por encima de 45 años tienen niveles menos de lo óptimo de testosterona y casi el 10% de las mujeres a nivel mundial experimentan irregularidades con el ciclo menstrual o infertilidad. Y finalmente, el 33% de las muertes a nivel global están relacionadas directamente con enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular es causada principalmente por resistencia a la insulina. Y ahora nos preguntamos, ¿qué signos o cómo sabemos que tenemos posiblemente resistencia a la insulina? Hay varias preguntas para hacerse. Primero, ¿tenemos más grasa alrededor del abdomen de la que quisiéramos? Eso es subjetivo, pero es fácil darse cuenta si tenemos más grasa de lo que nos gustaría o lo que preferimos. Si la presión arterial supera 130/80, eso es sistólico y diastólico. Otra pregunta. ¿Tienes antecedentes de enfermedad cardíaca en tu familia? ¿Tienes niveles elevados de triglicéridos en sangre? Mayor de 150 miligramos por decilitro. Si retienes líquidos fácilmente, es otro signo. O si tienes manchas en la piel de un color más oscuro o pequeñas protuberancias. Estas manchas son conocidas como acantosis y son uno de los principales signos de resistencia a la insulina. Y finalmente la otra pregunta sería si tienes algún familiar con resistencia a la insulina diagnosticada o diabetes tipo 2. Si respondes que sí a más de una pregunta, muy posiblemente tienes resistencia a la insulina. Y esto no es para asustar, sino para traer un estado de conciencia distinto e intentar tomar acción lo más pronto posible y evitar estar medicado de por vida. Y se me pasaba una pregunta: si eres mujer, sufres de ovario poliquístico, o si eres hombre, sufres de disfunción eréctil. Otra pregunta relacionada directamente con resistencia a la insulina. Ahora, también hay exámenes o evaluaciones que pueden hacerse para determinar si de hecho hay resistencia a la insulina, más allá de un signo o de una sospecha. Y el problema con esto es que se le ha puesto demasiada atención a los niveles de glucosa para diagnosticar diabetes, pero se le debe prestar principal atención a la insulina, ya que puede haber niveles de glucosa normales en sangre y ya padecer de resistencia a la insulina. Y cuando se manifiesta la diabetes, no es que sucedió de la noche a la mañana, sino que ya tiene años en desarrollo. Pero si medimos la insulina, podríamos tomar acción mucho más temprano. No fue hasta los años 50 en que se desarrollaron exámenes y evaluaciones para medir la insulina, que es más complejo que medir la glucosa y más caro, pero en la actualidad sí hay formas de medir la insulina. Otra forma de saber si tenemos resistencia a la insulina a través de exámenes es si no se puede mantener la glucosa por debajo de 126 miligramos por decilitro. Si es el azúcar en sangre es permanentemente más alto de 126, lo más probable es que hay resistencia a la insulina. También en el perfil lipídico se pueden tomar el valor de triglicéridos y HDL, dividirlos, y si da más de 1.5 es un signo de resistencia a la insulina. Así que hay que mantener este ratio, esta relación, más abajo de 1.5. También la relación cintura-cadera, que es dividir el número de la circunferencia por la cintura, que es en el ombligo, entre la cadera, que es en la parte más ancha de los glúteos, y este número debe dar menos de 0.90 en hombres y menos de 0.80 en mujeres. Si es más alto, muy posiblemente hay resistencia a la insulina. Y finalmente el test de insulina, que es el más directo. El nivel bajo o deseado debe ser de menos de 6 microunidades por mililitro. Nivel medio entre 7 y 17 microunidades por mililitro, y alto cuando es mayor de 18 microunidades por mililitro. Vamos a hablar ahora del vínculo de la resistencia a la insulina con enfermedades diagnosticadas que se piensa que son genéticas, que son por azar del destino, que cualquier otra razón que le queramos atribuir. Estamos desestimando la causa principal, que es el mal manejo de la glucosa o la ineficiencia de la insulina de transportar esa glucosa del torrente sanguíneo hacia la célula.
Podemos mencionar salud del corazón, cerebro y sistema nervioso, algunos tipos de cáncer, la piel, el músculo, huesos y articulaciones y finalmente riñones. Vamos a comenzar con la salud del corazón. Y el primer trastorno relacionado con salud del corazón es la hipertensión. Y la hipertensión no es más que tener una presión arterial excesivamente alta, y esta condición drásticamente aumenta la posibilidad de sufrir de condiciones cardíacas más adelante. A medida que la presión en los vasos sanguíneos aumenta, el corazón tiene que trabajar más y más fuerte, y esta es la forma en la que se desarrolla enfermedad cardíaca a lo largo del tiempo. El corazón solamente puede soportar tensión por un tiempo limitado, como cuando hacemos ejercicio físico programado o cuando estamos respondiendo a una urgencia o a huir de un depredador o a un momento en que en verdad se requiera una acción rápida para salvar la vida. Y hay varios mecanismos por los cuales se desarrolla la hipertensión, y tiene que ver con una aldosterona crónicamente alta. La aldosterona es una hormona que produce en las glándulas suprarrenales y que tiene que ver con la retención o la reabsorción de sodio. También se deja de producir óxido nítrico, que es una molécula que el endotelio, que es la pared interna de los vasos sanguíneos, produce para mantener elasticidad en las arterias. Otro mecanismo por el cual se produce la hipertensión es un crecimiento irregular del grosor de las arterias, y también por una compresión continua del sistema nervioso simpático, que es la parte del sistema nervioso responsable de el mecanismo de pelea o huida. Y tengo una referencia científica acá que vincula a la resistencia a la insulina la hipertensión, porque muchas veces, o la mayoría del tiempo, cuando hay hipertensión, se habla de la incidencia de la sal y de que se debe eliminar de la dieta, y de que tengo hipertensión porque como o consumo mucha sal. Y voy a citar esta referencia, y dice: la resistencia a la insulina y la hipertensión son componentes del síndrome metabólico y a menudo coexisten. Estudios clínicos han demostrado que alrededor del 50% de las personas hipertensas tienen hiperinsulinemia o intolerancia a la glucosa, mientras que hasta el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 padecen hipertensión. Y el título de esta revisión es Vínculo entre resistencia a la insulina e hipertensión. ¿Cuál es la evidencia de la biología evolucionaria del año 2014? Y este statement, este enunciado, deja en evidencia completamente la relación cercana que tienen ambas condiciones, resistencia a la insulina y la hipertensión. Y me parece extraño de que no se haga más énfasis en la prevención de la hipertensión, tomando en consideración la ingesta de azúcar, tomando en consideración el uso de endulzantes, la falta de actividad física y también, obviamente, el control del estrés, y que se haga total y prácticamente que exclusiva, o se le toma exclusiva atención solamente a la sal, al consumo de sal, cuando el sodio es necesario para la contracción del músculo, cuando es necesario para la función nerviosa, cuando es necesario para mantener el volumen de sangre en el cuerpo. Así que es un misterio el por qué se le ha echado toda la culpa a la sal. Aún no tengo la respuesta, pero espero que esto cambie y que las personas que escuchan el podcast investiguen un poco más, no me crean a mí, acerca de la hipertensión. De igual modo voy a dejar esta referencia en la descripción para quienes quieren indagar un poco más. Otra condición dentro de salud del corazón vinculada directamente con la resistencia a la insulina es la aterosclerosis o la obstrucción de vasos sanguíneos, que normalmente se habla de esta condición por el consumo de colesterol o de grasas, ya que el colesterol obstruye las arterias, que no debemos comer, por ejemplo, chicharrón, o que todo debe ser integral y más planta, menos carne, cuando la realidad es que la aterosclerosis es una condición íntimamente vinculada con la resistencia a la insulina. Así que no comprendo por qué se ha culpado de manera exagerada a las grasas
y cómo se han cambiado los hábitos de alimentación de la población a través del miedo para redirigir este interés de comidas que siempre hemos consumido hacia opciones, entre comillas, más saludables y más plant-based o basadas en plantas. Y algunos argumentos aquí en cuanto a el vínculo de la aterosclerosis con la resistencia a la insulina. Y el primero es que el colesterol pasa normalmente al endotelio. El problema es cuando hay estrés oxidativo. Este estrés oxidativo ocurre mayormente por estrés, por consumo exagerado de glucosa y por contaminantes. Los macrófagos que envuelven al estrés oxidativo, al colesterol oxidado, perdón, se vuelven una célula espumosa y esto sucede a través o a partir del estrés oxidativo por las causas mencionadas anteriormente. Esta célula espumosa libera proteínas que al final atraen más macrófagos para atacar a ese colesterol oxidado y así es como se forman las placas ateromatosas, así es como hay obstrucción. No es que el colesterol es la causa principal, sino que la acumulación de colesterol es una respuesta ante el estrés oxidativo, ante la inflamación crónica de bajo grado producida por consumo excesivo de azúcares simples, por falta de actividad física, por estrés psicológico y mental crónico y en general por malos hábitos como el abuso del alcohol y el uso de cigarrillo y drogas. Así que culpar al colesterol por esta condición es una perspectiva muy reduccionista, es dejar de mirar la foto en general y ocuparse de buscar un culpable para muy posiblemente promover agendas por cuestiones de producción de dinero, por venderte un producto. Y me parece que hay falta de ética si profesionales están siendo tan reduccionistas, están siendo tan cerrados a buscar más evidencia y a cuestionar sus propias creencias. Otra condición que tiene que ver con la resistencia a la insulina son las cardiomiopatías, que tiene que ver con la disfunción del miocardio o músculo del corazón. Y cuando esto sucede, el corazón deja de tener suficiente fuerza para bombear sangre a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Todas estas condiciones mencionadas, hipertensión, aterosclerosis y cardiomiopatía, son formas en las que el corazón se ve afectado cuando hay resistencia a la insulina. Ahora vamos al cerebro y sistema nervioso. La resistencia a la insulina tiene efecto directo en la memoria y capacidad de aprendizaje. Puede ser precursor de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, que actualmente está siendo llamada como diabetes tipo 3. También está relacionada con la aparición de Parkinson, migrañas y neuropatía, que es daño a los nervios, que puede manifestarse como parestesias o como falta de función normal en la movilidad. También está la salud reproductiva. La salud reproductiva es afectada de forma natural y digamos que este mecanismo es benigno, que es como el cuerpo de la mujer se vuelve resistente a la insulina temporalmente durante la gestación para que haya crecimiento de la placenta y obviamente para que haya nutrientes suficientes para la nueva persona que está por nacer y también prepara el tejido mamario para el periodo de lactancia. Así que la resistencia a la insulina no siempre es mala, es particularmente buena en el periodo de gestación de la mujer para garantizar que haya un crecimiento, porque recordemos que la insulina es una hormona que se dedica a almacenar y no a gastar. Al estar en un estado de almacenamiento puede haber crecimiento de tejidos como glándulas mamarias y como el feto. Cuando hay diabetes gestacional, que a veces ocurre, entonces la madre tiene posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. Y si no se controla la resistencia a la insulina, puede haber preeclampsia, que es una disfunción del riñón que puede ser fatal y afecta al hígado y corazón, incluso también pérdida del bebé. Cuando hay resistencia a la insulina, puede haber también, si es más de lo normal en el periodo de gestación, puede haber o puede pasar que el bebé tenga sobrepeso o que nazca por debajo del peso. También hay dificultades con la lactancia si la madre sufre de resistencia a la insulina. Y esto no tiene que ver solamente con la gestación,
sino con los hábitos previos al embarazo. Otra condición relacionada con salud reproductiva es el síndrome de ovarios poliquísticos, que es una de las mayores causas de infertilidad y no es más que quistes en los ovarios. Así que mujeres que quieren controlar su síndrome de ovarios poliquísticos, el tratamiento es igual control de resistencia a la insulina. En hombres, la resistencia a la insulina tiene que ver mucho con una baja producción de esperma y con disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil podría ser de los primeros signos en hombres de resistencia a la insulina. Pasamos ahora a la relación entre la resistencia a la insulina y el cáncer. Y el cáncer tiene muchas causas posibles, de eso estamos totalmente de acuerdo. Hay causas genéticas, hay causas ambientales, incluso puede haber causas emocionales que al final son un tipo de estrés. Y aunque el consenso general es que el cáncer resulta de mutaciones genéticas o daño a los genes, hay mucha evidencia que está surgiendo que reta un poco esta conclusión. Quizás el cáncer no es una enfermedad de solamente genes, sino también de metabolismo. Y esta es una propuesta reciente que he visto en muchas publicaciones. Y aunque esta conclusión es un poco controversial, hay muchos datos que comienzan a vincular el síndrome metabólico, resistencia a la insulina con la aparición de cáncer. Pero independientemente de la causa específica por la cual el cáncer surge, estamos todos de acuerdo de que el cáncer es una enfermedad de crecimiento celular, en donde algunas células comienzan a multiplicarse de manera incontrolable y así surgen los tumores. Y la resistencia a la insulina contribuye a este mecanismo, ya que empuja a las células a crecer más, como mencionamos en el caso anterior del sistema reproductivo. Cuando hay niveles elevados de insulina de manera crónica, existe crecimiento de mujeres del tejido mamario, de la placenta, del feto. Y en el caso del cáncer, también si hay células cancerígenas y hay resistencia a la insulina, esta célula va a tener la tendencia de crecer más rápidamente, empeorando el problema. Y el problema con la resistencia a la insulina también es que tenemos como una tormenta perfecta de dos ingredientes que hacen que la célula crezca. Hay glucosa permanentemente y hay una señal de crecimiento. Y aunque hay más factores para que aparezcan los cánceres, como dije, la resistencia a la insulina es un factor agravante que podría determinar si la persona va a tener posibilidades de recuperarse o no. Y los cánceres más vinculados o vinculados más cercanamente a la resistencia a la insulina son el cáncer de seno, de próstata y colorectal. Y de nuevo, no tenemos la solución definitiva para determinar la causa del cáncer, pero si tenemos una buena sensibilidad a la insulina, tenemos menos posibilidades de desarrollar un cáncer o más posibilidades de sobrevivirlo. Ahora vamos a hablar de la piel y cómo le afecta la resistencia a la insulina. Y bueno, se puede manifestar como piel extremadamente seca, puede haber picazón, infecciones frecuentes y dificultad para cicatrizar o curar heridas. Esto sucede cuando hay mal manejo de la glucosa. Algunas manifestaciones de resistencia a la insulina en la piel son acantosis nigricans, que es manchas oscuras o pigmentaciones, y este es fundamentalmente uno de los primeros signos de mal manejo de la glucosa. También está la psoriasis y el acné. En cuanto al músculo, se estima que la persona promedio tiene entre el 25 y el 30% del peso total compuesto de músculo esquelético. Y el músculo es el órgano que tiene mayor sensibilidad a la insulina o el órgano que tiene más control de la glucosa. Entre más músculo se posee, mejor control de la glucosa, porque ese músculo para existir necesita de un flujo de energía constante y la energía más rápida posible que se le puede ofrecer al músculo es glucosa proveniente del torrente sanguíneo. El problema está en si el músculo se vuelve resistente a la insulina, porque va a haber menor fuerza, menor cantidad de músculo y menor libertad funcional. Con menos fuerza vas a tener menos energía, menos capacidad de moverte, menos capacidad de realizar tareas a diario. Y bueno, manifestaciones de resistencia a la insulina en el músculo son
la pérdida de músculo o la sarcopenia, que ocurre mayormente cuando pasa el tiempo, cuando envejecemos, y la fibromialgia, que es básicamente dolor muscular sin una causa aparente. Así que resistencia a la insulina, si se contrarresta la resistencia a la insulina, se puede contrarrestar también la fibromialgia, que en la actualidad es visto como un trastorno misterioso que no tiene cura. Resistencia a la insulina, control de la glucosa, pueden mejorar síntomas de fibromialgia. Ahora pasamos a huesos y articulaciones. Cuando hay resistencia a la insulina, hay pérdida de masa ósea u osteopenia. También se puede manifestar en osteoartritis, que es pérdida del cartílago articular, que lleva a mucho dolor y disfunción. Y gota, que está relacionado con niveles elevados de ácido úrico. Y es curioso porque la gota, o niveles comúnmente conocidos como ácido úrico alto, se vincula mucho con el consumo de carne por el contenido de purinas, pero nunca o casi nunca escucho o veo tratar la gota con control de la glucosa y con ejercicio físico. Así que para considerar, si conoces personas con niveles elevados de ácido úrico o de gota, está muy vinculado con el exceso de fructosa, con el exceso de ultraprocesados y de azúcares agregados. También la resistencia a la insulina afecta la salud gastrointestinal y se estima que un 63%, bastante, de personas con resistencia a la insulina experimentan algún tipo de problema gastrointestinal. Entre ellos está el reflujo gastroesofágico y la hiperlipidemia o exceso de lípidos en sangre. Con la resistencia a la insulina ya no le indica al hígado que absorba y almacena la glucosa como glucógeno, que es cómo tenemos esa glucosa almacenada para uso posterior. Y cuando esta señal no existe, incluso con niveles de insulina elevados en sangre, el hígado comienza a descomponer el glucógeno y lo libera como glucosa a la sangre. Y esto empeora los niveles de glucosa y obviamente llama a más producción de insulina. Cuando hay niveles elevados de insulina o hiperinsulinemia, este proceso ocurre más frecuentemente de lo normal y se produce el hígado graso. El exceso de insulina indica al hígado de que cree más grasa y este escenario crea ambos problemas simultáneamente: hígado graso e hiperlipidemia. Entonces el hígado graso no tiene que ver con ingesta de grasa per se, sino con un mal manejo de la glucosa, generalmente por consumo excesivo de fructosa, que se encuentra muy presente en la fruta, pero más que en la fruta, en azúcares agregados a ultraprocesados. En lugar de segregar grasa en la sangre, el hígado puede almacenarla. Y si el hígado acumula demasiada grasa, comienza a perder funcionalidad y puede haber otras complicaciones. Históricamente, el desarrollo de un hígado graso se asociaba casi que siempre con consumo de alcohol, pero con el tiempo se ha visto que la aparición de hígado graso está mucho más relacionada con el consumo excesivo, nuevamente, de azúcares agregados a partir de ultraprocesados. Y otro problema que surge por la resistencia a la insulina son las piedras en la vesícula, y sucede cuando el hígado produce demasiado colesterol o cuando la vesícula biliar no se puede contraer por disfunción causada por resistencia a la insulina. Y es para reevaluar que, en vez de pensar en que es un consumo excesivo de grasa en la dieta, tiene más que ver con resistencia a la insulina. Así que, para pensar. Otro sistema u órgano afectado por resistencia a la insulina es los riñones, que actúan como filtro y participan en muchos procesos. Tienen que ver con la regulación del volumen de sangre, con la salud ósea y con el equilibrio de la acidez y base, que es el pH. Si un riñón no funciona bien o si ambos no funcionan bien, el cuerpo va a tener problemas serios, y algunos de los problemas
manifestados a partir de resistencia a la insulina en los riñones son piedras en los riñones y fallo renal. Cuando hay niveles altos de insulina, aumenta la cantidad de calcio y este calcio puede almacenarse en forma de piedras. Así que no es un misterio que personas que tengan un alto consumo de sodas, bebidas azucaradas, tengan más posibilidad de desarrollar piedras en los riñones. Y el fallo renal tiene que ver con varias condiciones que se presentan a la vez, causadas por la resistencia a la insulina, y es bastante común ver personas con diabetes tipo 2 que desarrollen también fallo renal. Así que un montón de problemas causados por resistencia a la insulina. Hablamos de riñones, hablamos de articulaciones y huesos, músculo, piel, hígado, algunos tipos de cáncer, salud reproductiva, sistema nervioso y cerebro, y también el corazón. En resumen, todo, casi todo es causado por un mal control de la glucosa, por una ineficiencia de la insulina en transportar glucosa hacia la célula. Y ahora la pregunta es, existe la resistencia a la insulina, pero ¿qué la causa? ¿Cómo sucede esto? ¿Sucede por arte de magia? ¿Sucede por hábitos? ¿Sucede por simple suerte? Y hay varias causas. Está la genética, está la etnia, la edad, está la acción de otras hormonas y el exceso de grasa, así como los hábitos de vida. Empezamos por la genética. Y sí, es cierto que si al menos uno de los padres sufrió o sufre resistencia a la insulina, la posibilidad de que los hijos tengan resistencia a la insulina es mayor. También la etnia. Se observó en estudios en poblaciones de Estados Unidos que la población con mayor incidencia de resistencia a la insulina eran los hispanos, seguidos por asiáticos, luego personas de raza negra y por último caucásicos. Así que este es otro factor. La edad también tiene que ver porque con la pérdida de músculo y cambios hormonales tenemos menos capacidad de manejar la glucosa. Así que nos juega en contra la edad, la pérdida de músculo y los cambios hormonales que desencadena el paso del tiempo. Hormonas. ¿Qué hormonas afectan la resistencia a la insulina? La primera es la insulina misma. Entre más insulina se secrete para controlar la glucosa, más propensos a la resistencia a la insulina vamos a ser. Y suena paradójico, pero si hay demasiada insulina, al final las células se van a adaptar a ese exceso, haciéndose más resistentes o impidiendo la función, porque no se puede transportar glucosa infinitamente a la célula. Así que es un mecanismo adaptativo que nos juega en contra. Otras hormonas que tienen efecto en la resistencia a la insulina son la adrenalina y el cortisol, causadas por estrés crónico, y cuando se elevan todo el tiempo, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Y también hay relación entre las hormonas tiroideas y la insulina. Cuando hay hipotiroidismo, hay menos receptores. Cuando hay hipertiroidismo, hay más receptores y somos más sensibles a la insulina. Así que personas con hipotiroidismo tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina. También está el exceso de grasa. A medida de que las células de grasa de una persona crecen demasiado, esto se conoce como hipertrofia del adipocito o célula grasa, se producen proteínas inmunológicas que van a la sangre y que causa inflamación crónica. Esta inflamación crónica, que resulta de la acumulación de grasa visceral, grasa acumulada en el tronco entre los órganos vitales, causa resistencia a la insulina porque esta inflamación interrumpe los mecanismos en la membrana celular. Y los factores para esto son inflamación y estrés oxidativo. Para entender un poco más lo que es la inflamación y el estrés oxidativo, de nuevo, se producen proteínas inflamatorias que naturalmente ocurren como efecto de acción del sistema inmunológico, pero cuando esta función está activa de manera permanente y crónica, la célula en general no responde bien a la insulina y así es como la obesidad o el exceso de grasa o grasa visceral acumulada al final no es una condición inofensiva, sino que sí puede
desarrollar resistencia a la insulina y otros problemas a lo largo del tiempo. Todo por inflamación crónica de bajo grado y estrés crónico. Hablamos ahora de estilos y hábitos de vida que pueden desarrollar resistencia a la insulina. Tenemos la contaminación ambiental. No tenemos demasiado control sobre este factor a menos que nos mudemos de lugar o insistamos vivir en un lugar con mucho smog, cerca de bombas de gasolina. Estos son factores para desarrollar resistencia a la insulina. También el consumo de cigarrillo o nicotina a través de cigarrillo o de vaping también tienen que ver con desarrollo de resistencia a la insulina. Algunos ingredientes que están presentes en la comida tienen relación directa, como el glutamato monosódico. He escuchado a personas decir que simplemente es un potenciador de sabor, pero es tóxico y venenoso y tiene incidencia directa con resistencia a la insulina. Petroquímicos, hablo del bisfenol A o BPA, que está en botellas plásticas y en recibos de caja. Este recibo de caja que constantemente trato de decirle al dependiente o al cajero que no me lo dé, pero por ley supuestamente tengo que llevármelo. Si tienes que agarrarlo, la recomendación es que te laves con jabón lo más pronto posible y trates de no guardarlo en carteras o guardarlo en bolsas, porque el BPA incide directamente en resistencia a la insulina. También los pesticidas. Esta es la importancia de tratar de consumir orgánico. Y el azúcar agregada, el aspartame, que es un endulzante artificial, y el sirope de maíz alta fructosa, incrementan el daño oxidativo y tienen relación directa con la resistencia a la insulina. Endulzantes que tienen menor impacto en la insulina son la stevia, el eritritol y el monk fruit. Hay algunas versiones de monk fruit que tienen mezclado eritritol y monk fruit y el efecto de la insulina es mínimo, así que son opciones recomendadas para el manejo de la glucosa o sensibilidad a la insulina. Otro factor que puede desencadenar resistencia a la insulina es dormir muy poco, porque dormir muy poco tiene que ver con la producción de glucocorticoides como el cortisol, y el exceso de glucocorticoides aumenta los niveles de insulina y glucosa en sangre y disminuye la adiponectina, que es una hormona producida por el tejido adiposo. Cuando hay menos adiponectina y más insulina, hay menor sensibilidad a la glucosa, o sea, resistencia a la insulina, que de nuevo es la capacidad de la insulina de insertar la glucosa para el uso en la célula. Y tengo una referencia científica relacionada con dormir poco y resistencia a la insulina. Y citando, dice: la privación del sueño parece estar relacionada con el aumento del cortisol, reflejando un deterioro en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, HPA, resultando en una sobrecarga de glucocorticoides, lo cual puede llevar a efectos perjudiciales importantes en el cuerpo. Además, existe una asociación entre la duración corta del sueño y un mayor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2, sugiriendo la hiperactivación del eje HPA como uno de los mecanismos involucrados en las consecuencias metabólicas de la pérdida de sueño. El título del artículo es Interactions Between Sleep, Stress and Metabolism, interacciones entre el sueño, estrés y metabolismo, de la fisiología a condiciones patológicas, del año 2015, y lo voy a dejar citado en la descripción. Aquí podemos ver que no dormir no es inofensivo, no solamente tiene que ver con menos energía al día siguiente o con que sea un chiste, sino que incide directamente en tu capacidad de regular la glucosa a través de la insulina. Aparte de dormir poco, obviamente el sedentarismo tiene que ver directamente con resistencia a la insulina, ya que hay un desuso del tejido muscular y, como vimos anteriormente, el músculo es el órgano que mayor uso de glucosa tiene. Dejar de moverse simplemente es dejar de utilizar combustible y se manifiesta luego como resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué soluciones hay para la resistencia a la insulina? Ya que hablamos de cómo se causa, de las patologías asociadas a la resistencia a la insulina, la idea es hablar de soluciones sostenibles y que puedan ser ejecutadas por cualquier persona. Y la primera
bueno, son varias. Está la actividad física, está la alimentación, el descanso y finalmente suplementación. Dentro de la actividad física, la recomendación para controlar la sensibilidad a la insulina son los ejercicios de fuerza, ya que el ejercicio de fuerza potencia el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular y, como vimos anteriormente, mantener masa muscular significa un mayor uso de glucosa de manera natural. Así que el ejercicio de fuerza por encima del cardio. Y la pregunta es, ¿cuántas veces por semana se puede hacer fuerza? Se puede hacer 5 días a la semana, se puede hacer 3, se puede hacer 2, dependiendo del horario. Para mí, lo óptimo serían 3 días a la semana, 45 minutos a 1 hora, y el resto del tiempo, otro tipo de actividad. También tenemos la actividad conocida como cardio o de resistencia de duración moderada o larga. Tiene que ver con caminar, tiene que ver con andar en bicicleta, nadar. Algunos tipos de protocolos como actividades bailables también son consideradas cardio. Una variante del cardio pueden ser los intervalos de ejercicios de alta intensidad o HIIT. Tengo un podcast que referencia este tipo de protocolo y lo voy a dejar citado en la descripción. Y también está el NEAT, actividad física que no es ejercicio, y la más conocida es caminar. Así que el consejo clásico: intenta llegar a 7.000, 8.000, 10.000 pasos. Utiliza las escaleras cuando puedas. Si tienes carro, déjalo un poco más lejos. Si puedes ir caminando a un lugar, ve caminando. Y esta es otra forma de gastar energía y activar la masa muscular y prevenir resistencia a la insulina. Pero de todas las recomendaciones dentro de actividad física, ejercicios de fuerza, 2, 3 veces por semana, a veces se puede más. Y lo demás para mí es complementario. Dentro de las soluciones, aparte de la actividad física, está la alimentación y pueden haber aquí varios consejos. El primero es limitar calorías, que tiene que ver mucho con el control de porciones. Estamos en una cultura en la que todo se vuelve agrandado y en la que comer más a veces es como un logro. Y la idea es limitar las porciones, limitar las calorías, la ingesta de energía de acuerdo a nuestro nivel de actividad, de acuerdo a nuestro tamaño físico, de acuerdo al entorno. No comer ilimitadamente simplemente porque se puede. Otra recomendación dentro de la alimentación es espaciar las comidas, que ahora en el mundo moderno se conoce como ayuno intermitente, pero en realidad espaciar la comida garantiza de que no haya una producción o picos de insulina permanentemente. No tiene demasiado sentido comer 5 o 7 veces al día si tu objetivo es pelear contra resistencia a la insulina. Comer frecuentemente tiene sus usos, principalmente si quieres ganar peso, pero si tu objetivo es control de peso corporal, grasa y revertir o contrarrestar resistencia a la insulina, entonces espaciar la comida es una opción muy recomendable. Un ejemplo sería distanciar por lo menos 12 horas entre la cena y el desayuno y permitir que tu glucógeno, que es tu reserva de glucosa en hígado y músculos, te dé esa energía que necesitas para sobrevivir el tiempo que estás durmiendo y a lo mejor unas 2, 3 horas en la mañana luego que te despiertas. Otro factor relacionado con la alimentación es cuándo se come, porque hay un vínculo entre ritmo circadiano y la comida. El ritmo circadiano, como sabemos, está regulado principalmente por la presencia o la exposición a luz solar, especialmente en horas tempranas de la mañana. Y también es importante recalcarte que la sensibilidad a la insulina o cómo el cuerpo maneja la glucosa o es capaz de insertar esa glucosa en la célula no es constante a través del día. El cuerpo por lo general es más resistente a la insulina por la mañana. Esto quiere decir que si consumes un desayuno azucarado, el desayuno tradicional americano, que consiste de tostadas, que consiste de jugo, cereales azucarados, waffles, pancakes, está cargado en glucosa. Y si tu cuerpo es más resistente a la insulina, en la mañana, vas a tener más problemas llevando esa glucosa del torrente sanguíneo hacia la célula. Paradójicamente, la grasa o el tejido adiposo en el cuerpo
en vez de ser más resistente a la insulina en la mañana, es más sensible a la insulina. Así que estos dos factores combinados favorecen a que si tu desayuno es azucarado, existe una acumulación de grasa excesiva. Así que desayunos azucarados para mí no son una opción. Sé que la recomendación actual por lo general habla de desayunos balanceados, comidas balanceadas, pero para mí el desayuno debe ser principalmente proteína si tu objetivo es un control de la glucosa o una sensibilidad a la insulina. Actualmente incluso mis desayunos son totalmente proteína, pero puedes incluir algún carbohidrato de bajo índice y carga glicémica como berries o bayas, blueberries sería un ejemplo, o por ejemplo algunos vegetales en un omelette, que es otra opción. Otro factor que tiene que ver mucho con el control de la sensibilidad a la insulina en la alimentación es el orden de la comida. Si tienes un plato variado que contenga vegetales, proteína y un carbohidrato más almidonado o más denso, la recomendación es primero vegetales por su contenido de fibra y proteína también por la dificultad que tiene el cuerpo para esa destrucción mecánica de la proteína, que por lo general es maciza y es difícil de masticar y digerir. Favorece a que los carbohidratos que vengan después van a entrar de manera más lenta y pausada, produciendo energía de forma más sostenida. Así que esta es otra recomendación. Carbohidratos de último, primero vegetales y proteínas. Incluso si quieres incluir un postre, una mejor opción que comerlo solo sería dentro de una comida en este mismo orden. Primero vegetales, luego proteínas, luego carbohidratos más densos en glucosa y de último algún dulce si es el caso. Otra forma de revertir o controlar la resistencia a la insulina o de mejorar la sensibilidad a la insulina es la restricción de carbohidratos. Y no hablo de eliminar carbohidratos por completo, sino que dependiendo de la condición, hay personas que podrían requerir controlar porciones de manera un poco más agresiva si el objetivo es salud. Si se habla de balance, se habla de que no hay que entrar en pánico, pero si hay problemas con tolerancia a la glucosa, es buena idea reducir las porciones, incluso eliminar temporalmente algunas opciones. Y si hay resistencia a la insulina, hay que buscar carbohidratos que sean más amigables con ese mecanismo. Y se habla de dos conceptos que son la carga glicémica y el índice glicémico, que parecen lo mismo pero no lo son. El índice glicémico tiene que ver con qué tan rápido la glucosa entra al sistema, y la carga glicémica tiene que ver con el total de glucosa que entra al sistema a partir de la comida. Hay escalas para medir tanto la carga como el índice glicémico. El índice glicémico se considera bajo si es entre 0 y 55, y ejemplos de este rango tienen que ver con legumbres, que son menestras, frijoles, garbanzos, granos enteros o integrales, que puede ser avena, cebada o quinoa, y frutas, principalmente bayas, conocidas como berries, serían blueberry, fresa, frambuesa, son frutas de índice glicémico bajo. Índice glicémico moderado va entre 56 y 69, y aquí entra el arroz integral, papa dulce, entran algunos tubérculos, y de 70 o más ya es índice glicémico alto, y aquí está el pan blanco, harinas, dulces, sodas, azúcar de mesa, en general todo lo que deberíamos comer con menos frecuencia y cantidad. Y en cuanto a carga glicémica, los rangos son un poco distintos. Hasta de 10 o menos es baja. Aquí entra garbanzos, frijoles, lentejas y algunos granos enteros. Carga media sería entre 11 y 19, que tiene que ver con papa dulce y algunas opciones integrales. Y carga glicémica alta, que sería de 20, igual que índice glicémico alto, se trata de azúcar, de pasta, de soda, de dulces, de pan, papas blancas. Así que para tomar en cuenta, hay que priorizar alimentos con carga glicémica de media a baja y de índice glicémico igual, de moderado a bajo, si la intención es prevenir o contrarrestar resistencia a la insulina. También se pueden priorizar las proteínas, que son prácticamente que todos los alimentos de origen animal,
y algunas opciones vegetales como las menestras, algunas semillas, también contienen proteína. Si la intención es mejorar, de nuevo, composición corporal o revertir resistencia a la insulina, la proteína debe ser el macronutriente prioritario en un plato. Y finalmente, dentro de los macros y la comida está el uso de grasas, que tienen un impacto mínimo en la insulina, no tienen tampoco impacto en el perfil lipídico, así que esto contradice por completo a la creencia de que el consumo de grasa aumenta el colesterol en sangre, lo cual no es cierto. Lo que sí es cierto es que hay grasas que se producen a partir del estrés oxidativo y la inflamación crónica, llamadas ceramidas, que básicamente hace que una proteína transportadora de lípido sufre una transformación que hace la célula resistente a la insulina. Y esto tiene que ver con, de nuevo, consumo desmedido de azúcar agregada o endulzantes o de soda o de estrés. Se puede concluir entonces de que las grasas saturadas no son el enemigo como se ha hecho creer a través del tiempo, sino el exceso de ultraprocesados. Y también hay que tener cuidado con las grasas trans que están principalmente en ultraprocesados para preservarlos y darles un sabor y consistencia distinta. El uso de aceites poliinsaturados vegetales como girasol, canola, que son los más usados comercialmente. Otro factor que tiene que ver con control o solución de resistencia a la insulina es el descanso. Ya se mencionó que sueño insuficiente está relacionado con estrés oxidativo, y otro factor dentro del sueño que puede contribuir al estrés oxidativo es la presencia de luz artificial durante la noche, y se estima de que independientemente de la cantidad de horas de sueño, solamente por estar expuesto a luz artificial durante el sueño, la producción de cortisol aumenta, y esta producción de cortisol de manera crónica afecta el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Otra parte de la solución para resistencia a la insulina es el uso de algunos suplementos como vitamina D, que su nivel ideal es de al menos 30 nanogramos por decilitro. Otro suplemento requerido para buena sensibilidad a la insulina es magnesio en forma de quelato de magnesio. Está el citrato, malato, orotato o treonato. Y la suplementación con aceite de pescado en forma de omega 3 está vinculada directamente con control de la inflamación y por ende una reducción de la resistencia a la insulina. Así que recapitulando, algunas o las soluciones para el problema de la resistencia a la insulina, que es la epidemia no comentada del siglo XXI, son actividad física, principalmente ejercicio de fuerza, alimentación, que tiene que ver con control de carbohidratos, uso de grasas y priorizar proteínas, el sueño, que tiene que ver no solamente con calidad y tiempo suficiente, sino con uso de habitación oscura, y finalmente suplementación, que sería como la parte final solamente si se está cumpliendo mayormente con descanso, con alimentación y con movimiento físico. Al final hay una cita de Philip K. Dick, que es un autor de ciencia ficción contemporáneo, y dice: la realidad es aquello que, cuando dejas de creer en ello, no desaparece. Así que el hecho de que queramos negar o desviar la atención de la resistencia a la insulina a otras posibles causas o a genética o a simple suerte, no va a hacer que el problema de resistencia a la insulina desaparezca. Así que lo mejor que se puede hacer es tomar acción y, como siempre, dudar de todo lo que se divulga. Para eso están las referencias científicas, pero de igual modo las referencias no son la verdad absoluta. Incluso con las referencias se puede observar de que sí ha habido un aumento de obesidad, de diabetes y hipertensión, y que ha aumentado el consumo de ultraprocesados, y que la actividad física a través de los últimos 50 años o más ha disminuido por presencia de tecnología, por conveniencia en cómo se consigue la comida y por cómo son los trabajos que cada vez son menos físicos. Y respondiendo a una pregunta de la semana pasada, Juan, a través de Instagram, me preguntó cuáles son los exámenes recomendados anuales para
control de salud, exámenes generales, y mi recomendación sería 1, perfil lipídico, en el cual puedes extraer tu nivel de triglicérido, de HDL, dividirlo, y el número de esa división debe dar 1.5 o menos. Eso significa salud metabólica. Si da más de 1.5, muy posiblemente estás cerca de o posiblemente padeciendo de resistencia a la insulina. Y el otro número que se puede tomar en cuenta en exámenes periódicos entre 3 a 4 meses hasta un año es el de hemoglobina glicosilada, que debe ser de 5.7 o menos para tener buen manejo de la glucosa. Y buen manejo de la glucosa significa salud metabólica, y como vimos, salud metabólica tiene que ver con prevención de enfermedad cardiovascular, de riñón, huesos, músculos, articulaciones, piel. Prácticamente todos los sistemas están vinculados, incluyendo el cerebro, con un buen manejo de la glucosa. Y bueno, esta es la parte final del episodio. Si les gustó este contenido, se pueden suscribir. Actualmente estoy en Spotify. Este es el episodio número 35. También estoy en YouTube, Apple Podcast. Y si esta información consideras que es de valor, la puedes compartir o dejar tu reseña en Spotify. Mis redes sociales están en la descripción. Estoy en Twitter, sigo diciéndole a Twitter en vez de X, en Instagram. Y acepto sugerencias para cualquier tema futuro, preguntas. La idea es intercambiar información y crear un criterio más amplio. Así que sin más, este ha sido el episodio número 35 de Pensando Entrenando, y espero que estén acá en el próximo episodio.